Perfecto, hermano. Acá estamos en la segunda parte del video. Eh, bueno, hermano, estábamos viendo en resumen la efectividad de la sangre de Cristo y la estábamos comparando con aquella sangre la cual solamente podía expiar los pecados, que era la sangre de los animalitos, Ujú, pero que no hacía perfecto a los israelitas, sino que le expiaba el pecado, cubría el pecado de la carne de manera temporal, por eso el continuo sacrificio. Y hermano, ujú, y a veces eh, esto yo lo comparo un poco también con estas personas que van a confesarse con estas personas, ustedes saben, haciendo una especie de semejanza con lo que se hacía antiguamente el pueblo de Israel, este continuo claro, sacrificio para expiar sus pecados. Entonces yo voy a confesar mis pecados para limpiarme de los pecados. Hasta, no ha cesado el sacrificio hermano, para él, sí. ha cambiado tal vez el método, tal Ujú, vez no se hace sacrificio de animalitos, pero sí sí, uno mismo, la misma persona que va a confesarse se sacrifica. Hace ujú. obras de penitencia, obras de caridad, para Bueno, poder limpiar la conciencia en el fondo. sí, toda la secta, hermano, toda la secta, si usted ve, todo es conforme a lo que uno haga, Sí. no a lo que ha hecho Cristo. El cual esto invalida cada, cada, o sea, secta, ¿verdad? Esto descarta el, el sacrificio que ha hecho el Señor, porque se basan en lo que uno tiene que hacer. Es que toda secta, hermano, toda religión en general siempre ataca la figura de Cristo, del Hijo, ¿No? y sobre todo de su sangre. Existen, por ejemplo, doctrinas que dicen que esa sangre de Cristo no fue derramada para todo el mundo, sino solamente fue derramada para algunos. Para, Algunos imagínense, hermanos, decir que solo para los salvos, que, mire, eso es puro, vamos a decirlo así abiertamente, hermano, eso es puro calvinismo. calvinismo, exactamente, hermano. ¿Mm? Entonces, sobre todo en estos últimos tiempos, hermanos, que sabemos bueno, estamos ya muy cerca para que el Señor venga, vemos las señales, todo eso. ¿Ven? Se ha atacado mucho, hermano, la sangre de Cristo. Mucho, demasiado. O sea, se han incorporado obras tras obras para salvación, poniendo cargas pesadas sobre las personas, no entendiendo lo que hace la sangre de Cristo, que es limpiar los pecados del alma, hermano. Pero lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto de personas que predican que la efectividad de la sangre de Cristo es solamente para la gente salva, que no tiene nada que ver con la gente perdida. Ujú. O, O hermano, sea, limitada. limitada, claro, en el fondo están diciendo que la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es parte del Evangelio también, no es inefectiva en cuanto a la salvación de las personas. Pero, hermano, a ver, insisto, sin la sangre de Cristo no puede haber sello del Espíritu Santo. Y si no hay sello del Espíritu Santo, no puede haber salvación. Yo, hermano, quiero ¿No? invitarlo que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Sí, hermano. 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. Son palabras del Señor Jesucristo después, bueno, después de su resurrección entre los muertos y antes de su ascensión a los cielos. Sí. Marcos capítulo 16, versículo Ujú, 15 y 16, que dice: Y sí. les dijo a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, en primer lugar acá, esto es muy poderoso lo que dice el Señor Jesucristo, porque Ujú. nos manda que prediquemos el evangelio a toda criatura, a todas las Amén. personas. Amén. Verso 16 dice: primero el que creyere el anuncio del evangelio con fe. Pero acá hay algo Ujú, interesante, hermano, que tal vez muchas personas lo han pasado por alto. Dice: el que ujú. creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, la condición para ser salvo es, aquí dice, Creer. ser bautizado. Ujú. Hermano, ¿está hablando del bautismo de agua o del bautismo del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, mi hermano. Bueno, otra pregunta. Ujú. ¿Puede haber, puede haber bautismo del Espíritu Santo sin la sangre?
sin la sangre. ¿Sí? Puede haber bautismo del Espíritu Santo sin la sangre, como lo dicen personas que dicen que la sangre no tiene nada que ver en la salvación. O hermano, creyendo Ujú, el Evangelio, como usted lo dijo antes, era en el otro video, ujú. el Evangelio es, conforme a las Escrituras, el Evangelio es muerte, Fuerte. derramamiento de sangre Sangre, y resurrección. así es. No podemos descartar la sangre. ¿Y por qué vamos a descartar la sangre? Si sabiendo, como dice la palabra del Señor, Ujú. sin derramamiento de sangre no Hay hay perdón de remisión. pecados. Pero ¿Mm? acá en el texto 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. El Ujú. Señor salva a la persona cuando está el Espíritu Santo dentro de la persona, salva. Por eso el apóstol Pedro dice que este es el bautismo que salva, no quitando las Amén. circunstancias de la carne. El bautismo del Espíritu Santo es un resultado de la fe en el Evangelio. Tal vez lo dice el apóstol Pablo perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, Amén. nosotros no podemos descartar la sangre porque acá dice el que fuere bautizado en el Espíritu Santo. Y tenemos que aclarar que lo que hace la sangre de Cristo es limpia los pecados del alma, para que la Amén. persona finalmente esté limpia y pueda recibir el Espíritu Santo. Los justos del Antiguo Testamento no tenían sello, hermano. Amén. Algunos eran ungidos, bueno, a excepción de los profetas, pero no, el Espíritu Santo no podía morar en ellos porque aún tenían sus pecados en el alma. Amén. Era, bueno, el rey David, el Espíritu Santo entraba y Así es. salía igual como Samson. Samson no tenía su fuerza, su fortaleza no venía del mismo, era el Señor, su Espíritu Pero, Santo que entraba en Samson y le hacía hacer. pero no podía hacer. Cuando Sansón, ¿verdad? Estaba ya atado, no le rogó al Señor que le dijera que le diera otra oportunidad y el Señor le dio al Espíritu Santo otra vez para que pudiera tener esa fuerza. Claro, pero no podía ¿Mm? hacer morada, no podía hacer morada con la persona. El Espíritu Santo había salido porque él había pecado. Así es. Porque Entonces, recuerde que aún estaba el alma ligado al cuerpo de pecado, no había amén, circuncisión del corazón. amén, Ahora aquí es todo distinto, hermano. Nosotros podemos contristar, entristecer al Espíritu Santo cuando cometemos pecados, pero permanece ahí hasta el día de la redención. amén. Entonces, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, hermano, es importantísimo la sangre de cara a la salvación. O sea, el que Ujú, creyere y fuere bautizado en el Espíritu Santo será salvo. Ahora, hermano, creo que nos vayamos a la carta de los tesalonicenses. ujú. Segunda de Tesalonicenses, Sí, capítulo 2, versículo 13. sí. Lo leo. Bueno, hermano. Ok. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. El Evangelio. El Evangelio, hermano. Pero dice santificación por el Espíritu. Correcto. ¿Cómo es, mi hermano? Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Uh-huh. Eso es lo que está hablando el Señor. ¿A qué se refiere, hermano, la santificación del Espíritu para que seamos elegidos para salvación? Bueno, al creer el Evangelio, nuestra alma es circuncidada y esa es la santidad del Señor. Así es, pero tiene que haber sangre que limpie el ¿Eh? alma. Claro. Bueno, también. Hermano, mire. ¿Mm? Sí, diga, diga. No, y también esto es un texto que ha sido mal usado por la doctrina de los calvinistas, que dice que, bueno, Uh-huh. elige para salvación. Pero acá dice mediante, o sea, hay un medio a través del cual el Señor elige para salvación, que es Uh-huh. por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Amén. En esto Hermano, va a haber elección para salvación. sí. Mire, Ujú, vamos al capítulo 3 de Romanos. ujú. Vamos a leer del versículo 20. Hermano, si gusta, yo leo. No, ¿sí? Ok. ¿En qué parte, hermano? A partir de... Versículo 20 al ¿Ya? 28. Ya, Perdón, al 20 27, perdón. perfecto. Uh-huh. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen.
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué interesante, ¿verdad? El último versículo, hermano. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida. Excluida queda. O sea, las obras de la ley, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? Mi hermano, no, sino por la ley de la fe. Amén. Esa es la nueva ley que el Señor ha puesto. Amén. Creer solamente. Y este es el evangelio que le fue revelado a Pablo. El mismo Amén. Señor Jesucristo le reveló esta palabra. Ujú. Convengamos que toda la enseñanza que da el apóstol Pablo no ha sido enseñada por hombres, sino que el mismo Señor le reveló esto al apóstol Pablo. Esto viene del cielo, Hermano, y cómo es verdad que por eso es la razón que muchos atacan a Pablo. ¿No se ha fijado en eso, hermano? la religión tradicional. Sí, Ataca a Pablo todos, y todos exalta a atacan a Pedro. Pablo. Exalta a Pedro. Ujú. Sí, Es increíble, hermano, pero volviendo al tema, bueno, de la sangre, hermano, no, es imposible que exista salvación, es imposible que exista sello del Espíritu Santo si no hay sangre. Por algo el Señor derramó su sangre. Por algo. amén. Mira lo que dice aquí el versículo 30 al 31. Ujú, Ahí mismo en ese capítulo. claro. Porque un solo Dios es el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. ¿Deshacemos pues la ley por la fe? No lo permita Dios. Antes establecemos la ley. Amén. Mano, la ley ya cumplida en Cristo. En Cristo, amén. Entonces, ya como la ley está cumplida en Cristo, nosotros acercarnos, ¿verdad? Por medio del Evangelio, aceptamos el Evangelio, lo que el Señor ha hecho. El Señor ya ha cumplido la ley y Él es el que nos justifica por medio de la fe. Hermano, cuando somos salvos, de partida, de partida, ya cumplimos toda la ley, cumplimos el sábado, eh, hermano, cumplimos todo. En Cristo, Todo. todo en Cristo. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Es el mismo Señor Jesucristo dijo los días de su carne que su yugo es bastante liviano y su carga es ligera. Amén. Bueno, la salvación del pecador es muy fácil, hermano. Y lamentablemente el enemigo ha querido a través de la religión poner cargas muy pesadas para que las personas finalmente no entren a la salvación. Y el Amén. enemigo tiene sus propios ministros para poner pesadas cargas en las personas. Ahora, Ujú, también yendo al tema también de la sangre de Cristo, hermano, el apóstol Pedro dice que este es el bautismo que salva. ujú. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, no quitando las inmundicias de la carne. Hermano, Amén. el común denominador de toda persona que es integrante de la Iglesia de Cristo es que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, nosotros, hermano. Amén. ¿Ah? El alma está limpia. Tenemos un lugar santísimo dentro de nosotros. Tenemos, como dice el apóstol Pablo, tenemos el nuevo hombre. Amén. Y por eso es importante que también no tratemos de resucitar al viejo hombre para cumplir con sus deseos. Amén. Sabemos que el espíritu y la carne son contrarias. Amén. Se contradicen entre sí. Ujú. Exactamente, la carne hace cosas que son contrarias a la ley de Dios, no las hace ni puede hacerlas. Hermano, adelante. Fíjese, hermano, usted antes de creer el Evangelio, mm, bueno, nosotros antes de creer el Evangelio, nosotros éramos esclavos de este cuerpo, Sí, haciendo conforme a la concupiscencia. No podíamos hacer nada en absoluto, amén. ¿verdad? Porque nuestra justicia aún
en nuestro pensamiento, Mm, vemos supuestamente mm. lo que es agradable a Dios, pero no hay perfección. Entonces significa que no puede haber una justicia del hombre para traerla como agrado al Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que estimula el alma, apártate de esto, Sí, no es de nosotros mismos, porque la carne pues, le gusta pecar. sí, claramente. Entonces, es obra de Cristo, todo es obra de Cristo. Hermano, y cualquier comportamiento religioso es obra de la carne. Amén. Hacer obras para ser salvo, yo voy a visitar a los enfermos, voy a visitar a los, no sé, para ser salvo, ¿no es cierto? No digo que sea malo, pero para ser salvo, como lo dicen los religiosos, Uh -huh. eso Guardar es lo que... santidad, el cual es muy diferente, Sí. ¿verdad? Claro, debemos de desear la santidad, pero no enfocarnos de que esto es lo que me lleva al cielo. Es que, hermano, está la santidad del alma o la redención del alma, que ya está Amén. listo. Amén. Ahora nosotros debemos buscar la santidad de la carne, dar Uh un buen -huh. testimonio. Y esto no lo Amén. hacemos para ganar la salvación o para mantenerla o para probar que soy salvo, como le dice la religión, Uh -huh. sino que es un mandamiento que nosotros tenemos, obviamente como hijos de Dios, uno para agradar a nuestro Padre Celestial, pero también para dar buen testimonio, porque también nosotros a Hombre. través, nosotros también de la buena conducta, damos testimonio de Cristo. Imagínense, Uh -huh. hermano, nosotros siendo salvos, damos un mal testimonio a los incrédulos. ¿Qué dirán ellos? Bueno, al dar un mal testimonio, no, no estamos haciendo, o sea, no estamos agradando a los ojos de los hombres y no podemos nosotros testificar de que Cristo mora en nosotros. Sí, van a decir, no, El- él se hace llamar cristiano, yo no quiero ser como él, prefiero usted estar como estoy. Amén. También el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Porque Muerta. nosotros, hermano, y tal vez nos estamos desviando, pero también es importante que Uh nosotros, -huh. a los hombres que no pueden ver el corazón, ¿no es cierto? Nosotros debemos mostrarle por medio de cosas tangibles nuestra fe, Uh a través -huh. de buenas obras. Amén. Ante Dios no, porque Dios ve el corazón. Amén. Pero claro, tenemos ese llamado también para hacer discípulos, porque nosotros podemos predicar el Evangelio, pero la persona va a ver cómo actuamos nosotros. Amén. Amén. No Y mi sé. hermano, hay algo importante aquí en el capítulo 4 de Hebreos. Ujú, Versículo 12 al versículo 14 ujú, dice, mirad hermanos que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad ujú. para apartarse del Dios vivo. Sí, Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. bastante, hermano. 14. Porque participantes de Cristo somos hechos, sí, pero retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. A ver, 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Mm? Voy a leer más adelante, hermano. Porque algunos, cuando hubieron oído, provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por Moisés, mas con quienes estuvo indignado 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Mm? Ahora, para aclarar, aquí el Señor no está diciendo que condenó, o sea, que no se salvó el pueblo que cayó en el desierto. No está diciendo eso. Ellos no entraron al reposo por no creer. ¿Mm? Por incredulidad, Porque el pueblo de Israel, bueno, muchos de ellos vivían angustiados, mirando a Egipto, no estaban creyendo en el quejándose. fondo que el Señor, a pesar de que el Señor le mostró todas sus maravillas, lo sacó del mar,
del mar, ¿no es cierto? Abrió el mar Rojo para que ellos pudiesen atravesar y escapar del ejército de Faraón, les dio maná del Amén. cielo, les dio señales que eran visibles, hermano. Ujú, Aún así, el pueblo se mantuvo en la incredulidad, se quejaba, blasfemaron en contra de Moisés, en contra del Señor, y querían volver a Egipto, porque ujú. para ellos era mucho más, para ellos era mucho más cómodo estar bajo el yugo de esclavitud de Egipto. Amén. Mira una pregunta. Ujú. Si ellos no hubieran sido hijos de Dios, o sea, elegidos por el Señor, Ujú. o sea, todos los que pasaron por el Mar Rojo, ese fue el bautismo para todo el pueblo de Israel. Un símbolo. Todo, no dice estos no fueron, todos. Todos, ¿Ok? ¿Y quiénes bebieron del agua de la roca, que es Cristo? todos, Todos. todos ellos, hermano. Ahora, Ujú. 30 años en el desierto, dice la palabra del Señor que sus ropas nunca envejecieron, ni sus zapatos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor castiga A los a suyos, quién. a los que son de él. Si no fueran de él, el Señor lo No, pues hubiera dicho, claro, ok, váyanse. no, claro, Dios no va a castigar a alguien que no conoce. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre a sus hijos? Que los ama. Lo disciplina, hermano. Los corrige para bien, Amén. para bien, para que final, porque si lo vemos en un campo terrenal, un padre que corrige a su hijo lo hace por amor. Amén. ¿M? Amén. Para que la... Entonces, disculpe, hermano, es que son muchos ejemplos, hermano. Capítulo 100, 105, 106 y 107 de, de Salmos claramente habla, el Señor tuvo paciencia con su pueblo, pero él declara ahí mismo, no toquen a mis ungidos. Amén. El Señor castigaba a las naciones, claro que el Señor utilizaba a las naciones para castigarlos a ellos, Amén. pero aquí está algo muy interesante que muchos no entienden. Ellos, si la nación que estaba castigando a los judíos, ellos, muchos hubieran dicho, no, yo no quiero tocar a estos hombres por el Señor. El Señor no va a traer su ira en estas personas. El hombre tiene ese, ¿cómo le digo, hermano? Esa libertad, libre albedrío, a como hizo el Señor con Faraón. El Señor no es que endureció el corazón de Faraón porque él quiso y lo hizo como robot, no. Está El duro. Señor, mano, ustedes pueden explicar la presencia del Señor. Así, ¿Por hermano. qué? Bueno, con respecto a Faraón, Faraón ya estaba endurecido. El ¿Ven? Señor, en el fondo, lo endureció más, en el fondo, porque a través de ese medio el Señor iba a sacar al pueblo de Israel finalmente. Porque perfectamente Faraón pudo haber actuado como si el persa y decir, bueno, está bien, Dios quiere que lo saque, yo saco al pueblo de Israel y todo bien, hermano. Y el Señor igual hubiera cumplido su propósito, pero el Señor endureció aún más el corazón de Faraón para finalmente traer algo bueno, que fue ¿Ven? hacer un milagro ante los ojos de Israel y demostrarles a ellos que Él es Dios por sobre todas las cosas. En ¿Ven? ese tiempo, hermano, la gente estaba bien paganizada, tenían muchos dioses, eran bien religiosos. ¿Ven? Entonces el Señor les muestra que Él es el Dios sobre todas las cosas, el creador, y que Él hizo sus milagros. Finalmente manifestó sus maravillas para que el pueblo creyese en Él, que Él ¿Ven? es el Dios del universo, el que hizo todas las cosas. ¿Ven? Y hermano, volviendo ya al tema, ¿verdad? Otra vez, no importa, a veces nos salimos del tema, pero debemos recordar algo muy importante. El Señor pone muchas cosas en nuestros corazones porque el Señor es el que sabe a quién está enviando mensajes. Así que no hay que, oh, es que no estamos hablando del tema, no. No, El Señor habla a los corazones a como Él quiere. la palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces todo está Entonces, conectado. hermano, Ujú. yendo sobre la sangre del Señor Jesucristo, para que muchos tengan en cuenta
lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 30 y, no, perdón, 20 27, perdón, 26 al 30. Perfecto. Dice Hebreos capítulo 10 me dijo, hermano. Sí, 10, ¿Mm? versículo 26 al 30. Lo voy a leer, Hebreos. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Ujú. Al- al- hasta el 31, hermano. Perdón, 31, sí. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Perdón, No, el 30, hermano, se saltó. me saltó el tren, perdón, hermano. Porque Sí. conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda Ujú. cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Ya vio, hermano? La corrección la está haciendo el Señor a su pueblo. Amén. Su pueblo. Entonces, un ejemplo, eh, un hermano está en el adulterio. ¿M? Y se le dice, hermano, mire, usted está mal. El Señor dice esto y esto y esto. El hermano no hace caso. Y sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede a este hermano? Pues viene la vara del Señor a corregir a su pueblo y no hace caso, el Señor va a quitar la vida de él. ¿Mm? ¿Recuerda el caso de Ananías y Zafira? Así ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos fueron a dejar el precio de una heredad de ellos que habían vendido. Ujú. El tema es que no dejaron toda la heredad, sino que dejaron parte de la heredad Mm. pensando que el Señor no se iba a enterar y mintieron. Amén. Amén. Y ¿Mm? fueron en ese momento, bueno, fue primero fulminado, muerto, cayó muerto Ujú. Ananías y 3 horas después murió Zafira. Amén. Y hermano, y esta situación también que sucedió en el 1 de Corintios, capítulo 5, Sí, claro, versículo 1 al 5. sí, claro, por supuesto, hermano. Ahí hable usted, hermano, sobre esto cuando lea y habla a los Voy hermanos, a, ¿verdad? voy a ir Sí, al pasaje, 1 Corintios capítulo 5. versículo 1 al 5. Perfecto, voy para allá, hermano. Ya después de usted que lea, hermano, yo voy a leer en 1 de Corintios, capítulo 11, Ya. pero después, sí, Bueno, si gusta, puedo partir para dar contexto del versículo número 1. sí, claro. Perfecto. Dice, se oye, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis antes luto, para que fueseis quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregaos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Acá Sí, el Señor dígame. está hablando, hermano, de la disciplina de muerte. Ujú. Estaban cometiendo hechos aberrantes los corintios, lo cual escandalizó enormemente al apóstol Pablo, porque esto estaba llegando a los oídos del apóstol Pablo. O sea, imagínense el grado de mal testimonio que daban los hermanos de la Sí, iglesia de Corintios. Hacían sí, cosas que ni siquiera entre los gentiles se escuchaba, hermano. Por ejemplo, sí. uno de ellos tenía la esposa de su padre. Debe haber sido Ujú, obviamente la madrastra. ujú. Bueno, aquí nos quedan 10 minutos, hermanos, Sí, pero entonces, hermano, el Señor, como ya
fueron bastante negligentes los de la iglesia de Corintios porque no fueron obedientes, hermano, al mandamiento que dijo que dio Pablo de que Ujú. la persona está en pecado de esta magnitud. Lo mejor es correrlo entre los hermanos y apartarlo, Amén. pulgarlo de ahí de la congregación, porque realmente está contaminando a los demás Amén. hermanos que están presenciando esto. Por lo tanto, el Señor eh, entrega esa persona, el cuerpo de pecado a Satanás para que lo destruya la carne, pero solamente destruye la carne, más Amén. el espíritu es salvo. Porque no olvidemos, hermano, que el alma no tiene ningún pecado ahora, está Amén. separada del cuerpo de pecado. Amén. Entonces el Señor tiene que destruir la carne. Sabemos que la carne, el cuerpo de pecado de cualquier persona que es hija de Dios, es como un zombie, un muerto viviente, por decirlo así. Sí. Sí. Eh, entonces el Señor tiene que destruir esa carne. Amén. Ahí el versículo 5 lea solo el versículo 5 hermano. Ahí Dice, mismo. el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué más claro no puede ser? De la Ahora carne. mire, ahora, rapidito ya para terminar, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 11, esto es referente a la Santa Cena. ¿Mm? Perfecto. Capítulo 5, perdón, 11, 11. versículo 27 34. Ya. Voy a leer aquí, ¿ok? Adelante, hermano. Adelante. Sí, de 27 al 34. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y así como de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, condenación, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Mm? Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos hijos de Dios, Apartado de pecado. hagamos o no hagamos. Bueno, el No, apóstol, no nos Pablo, damos licencia de pecar. claro, el apóstol Pablo decía que todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Amén. Otro hermano, no nos conviene cometer pecados porque vamos a sufrir terribles consecuencias, hermano. Amén. Además, vamos a estar dando un mal testimonio del Señor Jesucristo, del Evangelio, y vamos a cerrarle la puerta a muchas personas, hermano. Amén. Y eso es grave, es muy grave. Amén. Amén, Nosotros, hermano. Es de muy, es ninguna muy manera, importante el testimonio. el Muy testimonio, importante. Sí. Mi hermano, dígame. bueno, entonces continuaríamos en la próxima. Y claro, Dios quiera, ¿verdad? Que, bueno, el Señor siempre quiere que hablemos de su palabra. Pero Siempre. si Él nos permite, nos da vida, vamos a continuar la próxima semana Perfecto, para hermano. hablar más, ¿verdad? Sobre la sangre del Señor, porque hay mucho de qué hablar, hermano. Hermano, Imagínense, mucho, muy profundo, hermano. mucho de qué hablar. Muy, muy profundo, Eh, hermano. Eh, sí. como decíamos en el primer video, hermano, la Ujú, sangre de Cristo no se toca, no se aborda, hermano, como enseñanza importante, hermano, porque es fundamental en la salvación. Yo insisto, la sangre de Cristo limpia los pecados del alma. El ujú. alma está limpia, hermano. Esto es un privilegio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nosotros siempre queremos las promesas terrenales de Israel, la prosperidad, que aumente nuestro ganado, bueno, nuestra Mm, finanza, etcétera. Queremos ser políticos también. No, si José fue político, fue gobernador de sí. Egipto, el rey David fue rey de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser políticos y llegar al parlamento, a la Ujú. presidencia. Hermano, eso no es la voluntad del Señor, claramente no. Tal vez seamos gobernadores bueno, en el milenio. Bueno, eso nos prometió el Señor y vamos a hacerlo, hermano. Bueno, sí, tal vez sí, sí, lo vamos a hacer, seguro. Pero la gente está muy atada a este mundo, hermano. Quiere arreglar las cosas. Pero, hermano, o sea,
lamentablemente, y esto también pasa en muchos hijos de Dios salvos, están muy aterrizados acá, tienen su perspectiva bastante terrenal. Pero hermano, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, hermanos, somos mucho más privilegiados que David, que Salomón, que Abraham, porque amén, ellos aún tenían su alma sucia. amén. El rey David decía, Señor, límpiame, límpiame de mis pecados y no te olvides de ellos. Lánzalos al Bueno, fondo del mar. ellos ya están limpios. Ahora sí, no, 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 pero me Sí, refiero al tiempo cuando estaban viviendo, ¿no es cierto? No, ahora están limpios, sí, están en el cielo. Pero me refiero sí. al momento que ellos estaban en vida Oh, acá. claro que sí, claro que sí. Pero eso, hermano, ellos no tenían ese privilegio. Ahora nosotros tenemos ese privilegio, hermano. Amén. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa de no conocer al Señor. Y ese es el problema, mi hermano. El Tenemos, problema es que no hay sana doctrina. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama religiosidad y, idolatría. ¿Idolatría por qué? Porque se han creído las palabras de hombres y se ha olvidado lo que dice el Señor. es que esto, hermano, no se estudia, no se Amén. predica. Entonces, hermano, usted va a una persona, por ejemplo, le dice, usted le predica la sana doctrina a una persona Sí. que está buscando de la salvación. Ujú. Tal vez la persona o sea, queda, voy a decir una palabra, Compungido su corazón. Ujú. pues, no sé si llamar encantado, ¿no es cierto? Pero le gusta, oh, sí, tienes razón. Sí, Y sí, dado a su pastor, el pastor lo da vuelta, sí. le genera más, Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. genera dudas. Entonces, hermano, no, realmente esto no se está estudiando, hermano. Se No, ven videos en YouTube, se buscan otros pastores que no son de sana doctrina. Entonces la gente queda muy confundida, hermano. Y sabemos que esa confusión viene del enemigo. es- amén, Bueno, mi hermano David, entonces si el Señor nos presta vida, seguiremos con nuestro estudio la próxima amén, semana, si es que se amén, terminó antes. amén. Bueno, Gracias, mi hermano. hermano, Aunque nos tocó el día, no, fue un pero día bastante bueno, hermano, me río, hermano, porque se hizo. Gracias al Señor. pero se hizo, hermano, se hizo el Sí, esfuerzo, que es lo importante, y amén. no tiramos la toalla. Bueno, mi hermano, Bueno, estamos en hermano, contacto. El Señor lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Bye.